Hola gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos al primer curso de acuariofilia para novatos. Eh, ¿Por qué estoy haciendo estos cursos? Bueno, principalmente estoy haciendo estos cursos porque me di cuenta de que en YouTube hay muchísima información sobre acuariofilia, muchísimos canales que hacen vídeos y os aportan muchísima información. Pero no hay una guía completa desde principio a fin para gente que no tiene conocimientos al respecto y que no sabe por dónde empezar. Y dado que es complicado coger conceptos de un lado, de otro y unirlos, pues pensé que sería buena idea hacer una guía paso a paso desde cero para gente que no tiene ningún conocimiento y así pueda tener acuarios en buenas condiciones y peces sanos. Para empezar, comentar que, bueno, yo no me considero ningún experto. Soy un aficionado a la acuariofilia desde hace años. Y todo lo que voy a decir en este canal son conocimientos adquiridos por mi experiencia personal y bien documentados. No voy a hablar en ningún momento de lo que no sé y de lo que no entiendo. Eh, Alguno pensará, bueno, mal empezamos si estás diciendo que no es un experto. Bueno, yo considero que una persona que vaya diciendo por ahí que es un experto en algo, mal andamos, mal andamos. Eh, Hay que ser humilde en esta vida y tenemos que pensar que nunca lo sabemos todo de algo y que siempre estamos aprendiendo, y más en este mundo tan complejo como es la acuariofilia. Bueno, para empezar, supongo que empezaré con un acuario pequeño. No es necesario empezar con un acuario pequeño. Podemos empezar con un acuario de 120 litros como este. Ese es el primer punto que quería tratar. Cuando a ti te venden un acuario, en la caja te pone vamos a este que es más sencillo, pone que este acuario contiene 20 litros. Realmente no son 20 litros útiles. 20 litros es la capacidad interna del acuario. Pero a esos 20 litros hay que quitarle el espacio que ocupa la tierra, las plantas, y que no vamos a llenar de agua justo hasta el borde. Siempre vamos a dejar un poquito de agua sin llegar a tocar la superficie. Por varios motivos. Primero, porque necesitamos que haya una capa de aire en la parte superficial para el intercambio de gases. Y segundo, porque hay acuarios que son descubiertos y los peces son saltarines. Este acuario hace años lo tuve lleno de guppies. Llegué a tener unos 80 o 100 guppies. Y cuando llegaba de trabajar alguna vez me encontraba un guppy fuera. Y simplemente le tenía esa tapa levantada. Que el acuario este está tapado por arriba. Vale. Lo primero que vamos a tener en cuenta. No podemos bajo ningún concepto llegar, comprar todo lo necesario, los peces, que ya lo comenté en el vídeo anterior, montarlo todo en nuestra casa y meter los peces, porque se nos van a morir. Lo básico que tenemos que entender es que dentro de esta pequeña caja de cristal estamos montando un ecosistema vivo que necesita una serie de requisitos para que funcione. Por lo cual, lo primero que vamos a hacer es saber qué tipo de pez queremos tener. Os aconsejo que empecéis por un pez sencillo de mantener, como el guppy, o como la carpa si vamos a comprar un acuario grande, los platis, los chifos. En realidad los ovivíparos en general son peces muy sencillos de mantener, no requieren de muchos requisitos, tanto de agua como de pH, KH, GH, que ya hablaremos de eso en otros vídeos. Y son los que nos van a enseñar cómo funciona la acuariofilia. Bueno, tengo los acuarios apagados porque no es hora. Ya hablaremos de las horas de luz que puede tener un acuario. Y tengo cosas que hacer después y tenía que grabar el vídeo, así que decidí hacerlo con las luces apagadas.
Vale, una vez que sabemos el tipo de pez que vamos a tener, elegimos un sustrato que vaya con ese pez. No soy el ejemplo más adecuado. Este sustrato que tengo puesto aquí, que es el mismo que tengo en este acuario, es una auténtica porquería, no lo recomiendo. Pero ¿qué pasó? Donde yo vivo hay solo 3 tiendas y no encontré un acuario, o sea, perdón, un sustrato en condiciones. Las carpas abajo deberían llevar un sustrato de roca redondeada, grandecita, para que ellos no se hagan daño. Y el guppy, bueno, el guppy realmente un sustrato sencillo le va bien. Entonces, como no encontré el sustrato que yo quería, pues simplemente cogí el más barato y fuera. Otro punto a tener en cuenta. Una vez que sabemos el pez que vamos a elegir y el sustrato que va con ese pez, vamos a saber qué tipo de plantas vamos a poner y qué tipo de sustrato requiere esa planta. Lo lógico, si vamos a tener un acuario plantado, es tener en la parte inferior una turba, un sustrato especial para plantas, para que alimente la planta desde la raíz, para que ayude a que la planta se agarre al suelo. Y encima de esa turba o sustrato vamos a poner lo que es la piedra. ¿Por qué yo no lo tengo así? Bueno, porque desde un principio yo tenía muy claro que iba a poner plantas de crecimiento rápido, como es el caso de la ambulia esta, que la recomiendo mucho, sobre todo al principio, porque al ser una planta de crecimiento rápido lo que va a hacer es absorber todo el exceso de nitritos del agua y os va a tener un agua mucho más limpia, mucho más sana para los peces. Pero ¿qué pasa? Que volvemos a lo mismo, como no tenía a disposición las plantas que yo quería, por final terminé metiendo un par de ellas de crecimiento lento, que al no tener un sustrato arcilloso debajo, pues como veis no están cogiendo con mucha fuerza. No me importa porque ya tengo pedidas las plantas que me interesan y estas pues intentaré a lo mejor ponerle bolitas de abono a ver si las recupero. Bueno, que me lío. Una vez que tenemos claro los peces, el sustrato y las plantas que vamos a tener, llegamos a casa, ponemos el acuario, le ponemos el sustrato, le ponemos las plantas y lo llenamos de agua. Intentando, cuando lo llenemos de agua, vamos a intentar poner la mano así para que el agua caiga en la mano y no caiga directamente al acuario, para que no levante el sustrato, porque eso enturbiaría el agua. ¿Vamos a meter los peces? No, bajo ningún concepto. ¿Por qué? Porque un acuario necesita ser ciclado. ¿Qué es el ciclado? Bueno, en el vídeo anterior cometí un error mental y no expliqué correctamente cómo eran las bacterias nitrificantes. Aprovecho este vídeo y vamos a hablar de ello. Hay muchas bacterias que viven en el acuario, pero las que nos interesan son las que nos ayudan con el proceso del agua. Cuando llenemos el acuario, le hayamos puesto el sustrato, las plantas y el agua, lo que vamos a hacer es echar un poco de comida de peces. Un poquito, una cantidad muy pequeña. Esa cantidad pequeña lo que va a hacer es crear amoníaco. Ese amoníaco va a hacer que aparezca una bacteria que se alimenta de él. Y esa bacteria se come el amoníaco y excreta nitritos. Esos nitritos son mortales para los peces. Y ahí entra en juego la segunda bacteria importante. No tengo un texto preparado, por lo cual no sé el nombre científico de las bacterias, pero tampoco os interesa que sepáis cómo funcionan. Y esa segunda bacteria se va a comer esos nitritos y va a excretar nitratos. Esos nitratos ya no son perjudiciales para los peces. Sí hay muchos, pero en mucha menor medida. Y esos nitratos, ¿qué van a hacer? Alimentar las plantas.
y cerramos el círculo. ¿Por qué no hay que remover el sustrato? Bueno, si no está ciclado el acuario no tiene mucha importancia, pero es importante que una vez termine el ciclado, nunca removamos el sustrato. Elegimos la decoración, las plantas y el tipo de sustrato que vamos a tener, lo ponemos todo, lo llenamos de agua y no lo volvemos a tocar. Bueno, resulta de que una vez que el acuario está montado, a los 6 meses queremos meter otra planta, no pasa nada. Pero intentar remover lo mínimo el sustrato, porque hay otro tipo de bacterias que van a vivir en el sustrato, que se van a alimentar de los desechos de los peces y que son muy perjudiciales porque no necesitan oxígeno para vivir. Y si removemos el sustrato, las levantamos y pueden hacer muchísimo daño a nuestros peces. Una vez que sabemos todo esto, ya estamos listos para tener nuestro primer acuario. Lo montamos y esperamos a que se cicle. ¿Cuánto tiempo tarda en ciclar un acuario? Pues bueno, aproximadamente un mes. 3 semanas, un mes, hasta ese tiempo no podemos meter peces. Importante, que ya lo expliqué en otros vídeos, en el filtro tiene que haber cerámica filtrante. No confundamos la cerámica mecánica con la cerámica filtrante. La diferencia entre la cerámica filtrante y la mecánica es que la filtrante, o sea, la cerámica que se encarga de mantener las bacterias en el acuario, es que esa cerámica es muy porosa. Ahí se alojan las bacterias que necesitamos, las que se comían los nitritos y los nitratos, perdón, los nitritos y el amoníaco. Y gracias a ella vamos a conseguir que el agua esté limpia, esté muy transparente y nuestros peces vivan sanos. Una vez que sabemos todo eso, listo, lo ponemos en funcionamiento y a funcionar. En otros vídeos hablaremos del tema iluminación, ya que ciertas plantas necesitan un tipo de iluminación u otro, dependiendo qué tipo de plantas vamos a poner. Pero este tipo de plantas de crecimiento rápido, como es la ambulia, pues la verdad, cualquier tipo de luz le vale. Y más si lo tenéis en un sitio como tengo yo, en el salón, que tiene ya bastante iluminación natural. Y si os fijáis, este acuario desde que lo monté han pasado unos meses y no tiene algas. No tiene algas y empezará, si no empiezo a meter más plantas de crecimiento rápido, empezará a acumular algas en breve. ¿Qué conseguimos con las plantas de crecimiento rápido? Pues que se coman todo ese exceso de nitratos y no haya algas. Las algas se alimentan de los nitratos igual que las plantas y de otras cosas que encontramos en el acuario y crecen porque no hay nada que elimine ese exceso de componentes. Por lo cual, si metemos alguna alga como la peliá, que es un tipo de musgo así, o algún musgo de java, o metemos plantas de crecimiento rápido como la ambulia, lo que vamos a conseguir es que esas plantas van a comerse esas sustancias que hay en el agua y va a impedir la aparición de algas. Bueno, pues dicho esto, yo creo que el primer capítulo acaba aquí. Más o menos tenéis los conocimientos básicos para montar el acuario desde un principio. Pues nada, chicos, nos vemos en el capítulo número 2. Saludos. Chao.